hasta el día de hoy todavía al mundo en sí, yo creo que la estamos aplicando mucho ahorita. Y él decía en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y él empezaba a hablar de que el brazo de Dios se había manifestado. Y hablaba, hermano, de cómo una persona había sido despreciado y desechado. Que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego hablaba y decía el profeta, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, el profeta Isaías hablaba del Mesías, hablaba del hombre que iba a venir a salvar la humanidad. Hermano, pero me llamaba la atención cuando él al principio decía, ¿quién ha creído en lo que hemos dicho? Y hermano, usted puede ver el mundo ahorita. ¿Quién cree en lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz? Todavía ahorita, hermano, es a 2000 años de la muerte de Cristo, a 2700 años de esta profecía, hermanos, todavía el mundo no ha creído. Hablamos de hablar de Semana Santa, hablar de viernes, sábado, santo, pero realmente el hablar, hermanos, de la Semana Santa no es lo que estamos festejando mucha gente ahorita en el mundo. Veía las noticias, hermano, y las playas están llenas completamente. Toda la gente tomando alcohol en los antros. Toda la gente simplemente creyendo que el momento de un Viernes Santo es irte a una playa. Me llama la atención que hay gente todavía que un Viernes Santo no puede comer carne, pero sí puede tomar alcohol, sí puede mentir, sí puede usar drogas, sí puede robar, pero no comes carne. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Decía el profeta Isaías, donde hablaba del nacimiento que iba a salvar la humanidad, hermanos. Un viernes, hermano, definitivamente el mundo se tenía que haber detenido en ese momento. Un jueves ya en la noche, pasaron unos eventos, hermanos, que hasta el día de hoy la humanidad no ha entendido. No ha entendido, hermano, porque no ha creído que realmente Dios tuvo que venir por nosotros. Hermano, el hablar de el Viernes Santo, hermano, no es simplemente una fiesta. Debemos realmente entender, hermano, como iglesia y como persona aún que tú no tienes a Cristo, pero tú debes de entender realmente qué significa un Viernes Santo. ¿Qué significa realmente la crucifixión de Jesús? 700 años después de esta palabra de Isaías, él hablaba como nació un niño. Desde el momento en que nació fue perseguido, fue llevado a otra nación porque los querían matar. Tuvieron que salir de donde había nacido en Belén y irse a vivir a Nazaret, a Galilea, y estar allá durante 30 años. Ese niño fue creciendo en sabiduría, en inteligencia, en obediencia a sus padres. Se convirtió en un joven. Llegó a la edad de 30 años y a la edad de 30 años él sabía lo que tenía que hacer.
se viene de Galilea y viene a Jerusalén. 30 años tenía cuando llega a hablar de algo que no entendían todavía en aquellos tiempos. Y te digo, todavía no lo entendemos. Mucha gente todavía realmente no entendemos lo que significa la muerte de Jesús, lo que significa Semana Santa, lo que significa realmente un Viernes Santo. Empezó a escoger 12 personas que estaban con él. Empezó a hablar que el reino del Señor se había acercado. Empezó a hablar de que era necesario que él muriera para que el mundo pudiera tener entrada al Padre, porque realmente no podíamos llegar al Padre si no era a través de un sacrificio que él ofrecía a través de la sangre de un cordero. Y hermano, me llama la atención que durante 3 años él empieza a predicar el Evangelio. Y es perseguido por aquellos que habían leído al profeta Isaías y hablaban realmente de las cosas que iba a hacer cuando llegara el Mesías. Y aún en la fecha que estamos, muchísimo pueblo de Israel dice que Jesús no es el Mesías. Ellos siguen esperando todavía al Mesías, cuando más de 300 de todas la palabra del Señor de profecía referente al Mesías las cumplió Jesús. Todas las cumplió Jesús. Pero como tenían envidia realmente de lo que hablaban, un jueves en la noche fue traicionado por uno que comía con él, a través de un beso. En ese lugar donde se juntaban a reunirse, en ese lugar de donde ya mucho tiempo ellos pasaban durante 3 años, en el Monte de los Olivos, llegaron con una turba de gente, lo agarraron, lo arrestaron. Dice que lo llevaron a la casa de un sacerdote y se burlaban ahí de él. Y le preguntaron, ¿tú por qué haces esto? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y en el Evangelio, en uno de los Evangelios dice, yo soy el Hijo de Dios. Ellos lo consideraron blasfemia porque el que decía ser Hijo de Dios era igual que Dios. Era Dios. Dice la Biblia que ahí los sacerdotes lo golpearon, lo escupieron, le dieron cachetadas. Pero no paró ahí, porque ellos tenían un propósito más grande, de matarlo. Fue llevado ante el Imperio Romano, donde Poncio Pilatos decía, no, yo no encuentro nada malo en él. Pero ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Dice la Biblia que lo entregó él para que fuera encarnecido. Lo agarraron y lo pusieron sobre un tronco en medio de una plaza de donde estaban en medio de ese palacio donde estaba el rey. Y agarraban un látigo que tenía las puntas metal. Y ese látigo cada vez que le pegaban, le arrancaba la carne, le arrancaba los tendones, la grasa, y lo estaba desangrando. Y le pusieron 39 latigazos. Hasta que le desgarraron completamente la espalda. Lo agarraron, lo desnudaron, le pusieron una túnica y se burlaban de él. ¿Tú qué dices? ¿Que eres el rey de los judíos? Profetiza. ¿Quién te está golpeando? Porque todos lo golpeaban. Después le pusieron una cruz de más de 100 kilos de peso. Lo sacaron afuera de Jerusalén, llevando él la cruz de 100 kilos, desvelado, golpeado, desangrado, deshidratado, y lo clavaron en una cruz. La gente se burlaba de él, porque la cruz era el castigo más horrendo, pero más denigrante que podía haber para todas las personas.
Los ponían desnudos en la cruz. Del dolor tan fuerte que era una crucifixión, se hacían pipí, se hacían del baño, del dolor tan fuerte que estaba lo que le estaba sucediendo en la cruz. Se empezaban a asfixiar y con sus propios pies se levantaban, pero tenía un clavo de acero en los pies y un clavo de acero en cada una de las manos. Y él se levantaba, y cada vez que te levantabas, te estabas asfixiando y lastimando. Pero si volvía a caer, se asfixiaba. Se reían, se burlaban de él y le decían, bájate de ahí. Si tú eres realmente el Cristo, bájate y vamos a creer en ti. A otro salvó, él no se puede salvar. Dice la Biblia que pusieron a 2 personas a un lado de él. Y uno se burlaba de él. Tú realmente eres el Cristo. Sálvate y sálvate a nosotros. Pero el otro que estaba a un lado le decía, nosotros estamos aquí porque lo merecíamos. Pero él no ha hecho nada. Y murió en esa cruz. Lo bajaron de esa cruz. Lo llevaron y lo pusieron en una tumba. Y se quedó ahí el viernes. ¿Te das cuenta como realmente a lo mejor muchísima gente no tiene ni idea qué significa un viernes? Y yo te hablé a grandes rasgos de lo que es realmente lo que sufrió Jesucristo. Y si tú lees la Biblia, yo siempre te digo, lee la Biblia, te vas a dar cuenta que fue más de lo que yo te hablé. De lo que realmente Jesús pasó ese viernes. ¿Verdad que ese viernes no es para estar en la playa tomando cerveza? ¿Verdad que ese viernes no es para dejar de comer carne? ¿Verdad que ese viernes no es para irte de vacaciones y andar en los antros? Es un viernes realmente para pensar, para reflexionar lo que dijo el profeta Isaías. Ciertamente, Él llevó nuestros pecados. Hermano, Él tomó nuestro lugar. Si tú ves lo que hubo en ese pequeño video, te das cuenta el dolor tan grande que llevó Jesucristo. Físicamente, que llegó un momento donde Él le gritaba, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es realmente unas vacaciones. Es un momento donde todo el mundo tiene que pensar y reflexionar lo que sucedió hace más de 2000 años. Pero realmente está pasando lo que dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Hay veces que nosotros mismos como iglesia, hermano, no lo creemos. Es tan repetitivo. Estamos tan acostumbrados de venir a un servicio de un viernes, o en este caso que tenemos nosotros un campamento el sábado, hermano. Es tan de costumbre que lo que tú piensas es, ¿qué juegos va a haber? ¿Qué van a dar de cenar? ¿A qué hora nos vamos a dormir? ¿Quién va a ir? Y nunca te pones a reflexionar realmente cuál es el verdadero propósito. Porque estamos acostumbrados. Tú puedes ver una parte de esas escrituras y puedes ver parte de esa película y dices, no pasa nada. Hermano, fue desgarrado. Fue molido. Fue hecho pedazos en la cruz. Fue humillado. Y toda la gente pasaba y se burlaba de él. Eso hizo Jesús. ¿Y por qué? Por ti y por mí. Y no valoramos, hermano, no valoramos vienen Semanas Santas y viene otro viernes y pasa otro año y pasa otro año y tú y yo seguimos igual. Cuando tocan nuestra carne, nos duele. Empezamos a gritar, empezamos a reflexionar. Pero cuando tocaron a Jesucristo, hermano, muchos de nosotros no hemos valorado todavía que Él llevó tu lugar y llevó mi lugar por nuestros pecados, hermano. Usted y yo somos los que deberíamos de estar en la cruz. Leía un versículo, Jaciel, al principio que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues puede decir, pero yo no lo mandé a Cristo. Yo no mandé a Jesús que muriera por mí. ¿Sabes?
que ese amor tan grande que tuvo Dios fue de despojarse de su trono, de venir y nacer en un cuerpo humano como un niño, crecer con muchas carencias, caminar, no tenía los carros que tú tienes. Hermano, vamos a tener servicio. Ay, no, qué flojera, traes un carro casi del año, traes gasolina, aire acondicionado, ellos caminaban. Gracias a Dios por mi él manejó 12 horas para estar aquí con nosotros. Hermanos, y usted viene aquí y llega el momento en que se siente y se está durmiendo. Y está pensando, ya se nos va, ay, ahorita va a ser la cena, y cuánto tiempo de boli, y cuánto tiempo vamos a jugar de esto, y yo no me quiero dormir. Y Cristo, es que usted, pastor, ya está viejito. Cristo murió por los viejitos y murió por los jóvenes también. Y no estoy tan viejito. Por cierto, ya el próximo 17 cumpleaños, ya lo sabrán ustedes. 52, la otra le dije 53, pero son 52. Me confundí, me aventé un año yo de más. Iglesia, ¿quién ha creído en que realmente Cristo murió por ti? ¿Tú has creído realmente, iglesia? Yo no sé cuál de los dos eres de los que están en la cruz. El que cada rato le está reprochando a Jesucristo porque no te salen bien las cosas, porque pierdes trabajo, porque no tienes novio, no tienes novia, porque tienes una enfermedad, porque hay problemas en tu casa, porque tienes problemas físicos, que siempre le estás reprochando, pues ¿dónde estás? ¿O eres el que está del otro lado? Y que le dice, Señor, tú no deberías de haber muerto por mí. Yo no me lo merezco, Señor. Mas sin embargo, gracias. Dice la Biblia que cuando inmediatamente Él murió, el velo del templo, lo que separaba entre el pueblo y la presencia de Dios del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, que era algo imposible de hacer por el peso del velo. No se podía romper, solamente sobrenaturalmente, y lo hizo Dios. Se abrió el velo para que nosotros pudiéramos llegar y tener entrada al Padre a través del Cordero perfecto, que es Jesucristo. Amén. Se necesitaba un Cordero sin mancha, un Cordero limpio, y solamente Dios lo podía hacer. Yo no sé, iglesia, si tú y yo esta noche podemos entender realmente lo que significa que hizo Cristo un viernes por ti y por mí. Hay veces, hermano, que te digo, venimos y ya está el pastor con su video, ya va a hablar de esto, la pasión de Cristo, los chiquillos corre y corre, los hermanos con ahora un drama que ahí estaba todo chueco el de este, que no se veían, ya se caían. O sea, es lo único que vemos. Hermano, fue llevado y puesto en una tumba y fue dejado ahí. Su madre estuvo ahí. Las mujeres que lo seguían estuvieron ahí. El discípulo amado estuvo ahí, Juan. Y los demás discípulos lo seguían de lejos. Y allí fue dejado. Y todos se fueron a su casa con el montón de pensamientos que había. Se murió nuestro maestro. Se murió el que nos iba a ayudar, el Salvador del mundo. Se murió el que realmente hacía milagros, porque ellos veían que hacía milagros, y muchas veces en nuestra vida el Señor hace milagros, y los problemas que vienen ahorita hace para que tú y yo estemos dudándole de lo que hace Jesucristo con nosotros. Fue dejado ahí y se fueron, porque los judíos tenían su Pascua, tenían su fiesta, su ritual para adorar a Dios. Ahorita el mundo, hermano, muchos lo adoran a Dios en las playas. Yo estaba viendo un video de haciendo una representación de Cristo en una playa, todos bien borrachos, con unas... bájate, Cristo. Viendo la representación de Cristo bien tomados. Hermano, eso no fue lo que hizo Cristo. Eso no fue lo que hizo Jesús en la cruz. Lo dejaron y se fueron. Y llegó el sábado, como el día de hoy. ¿Dónde estaban sus discípulos? Escondidos por miedo.
¿Qué estaría pensando su mamá? ¿Qué estarían pensando las otras mujeres? Tal vez alguno recordaba, oye, había dicho que iba a resucitar al tercer día y mañana domingo es el tercer día, que para ellos era el primer día de la semana. Para ellos el sábado es la semana completa y empiezan su semana el domingo. Para los judíos. ¿Dónde estará? No se habla mucho de un sábado. No se habla de más que la guardia. Cuando le dijeron, nosotros nos acordamos que este charlatán dijo que iba a resucitar. Manda una guardia a la tumba para que no vaya a robarse el cuerpo y vayan a decir que él resucitó cuando realmente no resucitó. Y fueron y pusieron una guardia. Y estaban cuidando aún la tumba. Pero ¿y todo lo que hizo Jesús en 3 años? De todo lo que les habló a sus discípulos, ¿qué pasó? ¿Por qué se les olvidó tan pronto? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús? Te salvó y ya ni siquiera te das cuenta del favor tan grande que es que Cristo haya muerto en la cruz por ti y por mí. Lo vemos tan común. Seguimos pecando. Seguimos haciendo las cosas que no le agradan a Cristo. Y todavía le preguntamos, ¿dónde estás cuando me pasan estos problemas? El Señor me enseñaba a través de esta palabra, hermanos, de un verdadero amor de Dios. Porque Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Yo quiero que tú pienses, hermano, ¿dónde estuvieras tú si Cristo no te hubiera alcanzado? Yo estoy seguro que yo estuviera muerto por el tipo de vida que yo llevaba antes del que el Señor me cambiara. En narcotráfico te matan. Yo no sé dónde estuviste tú o de dónde te sacó. Muchos a lo mejor nacieron en el Evangelio, pero déjame decirte algo. Aunque hayas nacido en el Evangelio, fue la gracia de Cristo que alcanzó a tu familia para que te predicaran de Cristo. Y aún así, que tienes la bendición, no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz de un Calvario. Un viernes, hace 2000 años. Iglesia, hace unos días, escuché y leí en la palabra del Señor que decían que realmente a lo mejor Dios no nos amó, que tenía simplemente un compromiso que hacer Él, pero que realmente no era amor el que Él tenía por nosotros. Y yo me quedaba pensando, si toda la Escritura me habla del amor de Él, toda la Escritura me habla de lo que Él hizo en la cruz fue por amor, que la misma Escritura dice que Él todavía oraba al Padre, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Estando colgado ahí, hermano, ¿quién te ofende a ti? Y en cuanto te voltean a ver, hermano, no quieren ni voltearlo a ver porque ya le andas tumbando un diente. Y todavía le vas a decir, Señor, perdónalo. ¿Tú harías eso? Achicharralos, Padre. Dales cuello. Y él oraba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo desnudaron, lo dejaron para que todo el mundo se burlara de Cristo. Hermano, iglesia, ¿usted realmente valora lo que hizo Cristo en la cruz? Yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo será ese amor de Dios? ¿Cómo será ese amor de Dios ahora en estos tiempos? Te voy a decir algo, y yo quiero que pongas atención. ¿Cómo debe de sonar el amor de Dios? ¿Alcanzaste a entender? Que son ruidos de unos clavos. Pero
Pero tú no estuviste ahí. Tú no alcanzaste a escuchar esos clavos. Pero ese ruido era el que escuchaba a Jesús. Ese ruido que le penetraba sus manos, que le penetraba sus pies. Eso era lo que escuchaba. Y yo no sé tú, pero cuando yo escuché ese ruido, yo dije, ese es el ruido del amor. Ese realmente es el del amor de Dios por mí. No lo que yo quiero, no lo que yo deseo, no como yo quiero las cosas, a la hora que yo las quiero, sino como lo hizo Jesús hace 2000 años. ¿Lo alcanzaste a escuchar alabanza, por favor? Lamas of death.